Vamos a poner las cosas claras. Así que tenemos que agradecer a los canadienses que se han tomado la molestia, ¿no? Y nos han tranquilizado hasta aquí. Las siguientes anomalías que han ocurrido en el metaanálisis. Uno, que las mujeres que se dice que tienen tanta mortalidad sus bebés, estamos hablando de mortalidad del bebé, no de la madre, que se dice que es el título del metaanálisis parto en casa planificado versus parto en hospital planificado, y entonces dice que incluyen mujeres que a lo mejor cuando estaban de 12 semanas dijeron ¡ay, me gustaría parir en casa! Quizá consta en alguna parte en la historia, y luego no parieron en casa, igual tenían un factor de riesgo, o igual tenían un problema, o igual cambiaron de opinión, ¿sabes? Y no parieron en casa. Y esas mujeres, si su bebé se murió, consta como una que se le murió el bebé en casa. Y no es verdad, ¿vale? Y así se ha hecho este análisis, ¿vale? Luego las personas, los canadienses que han hecho la revancha, hablando mal, pues han detectado esta anomalía, ¿no? Otra anomalía, que no especifica si estos bebés que han nacido en su casa, si han nacido asistidos por una comadrona, que es el personal cualificado, o si han sido asistidos por un médico, por una enfermera, por una vecina, por una amiga, yo qué sé, por una persona que no está cualificada, o por nadie. Puede ser un BBA, que dicen en inglés, Born Before Arrival, que es nacido antes de llegar, que es las típicas mujeres que paren antes de que llegue el taxi, que llegue la ambulancia. Y eso cuenta. Si se le ha muerto el bebé a esa mujer que se le cayó el niño por las escaleras, cuenta como mortalidad de parto en casa. Y estamos hablando de planificado, ¿eh? O sea, ¿cómo cambiaría la cosa? Incluso en algunos estudios que se utilizan no aparece ni siquiera la palabra comadrona. O sea, se habla de nacimiento, muerte, cifras, tal, y no aparece por ningún sitio parto asistido por comadrona, sí o no. Una cosa tan sencilla como esa, en algunos no aparece. Exacto, bueno. Lo que hemos dicho, a ver, los que son, hay un estudio de Canadá y otro de Holanda que son los que más nos gustan, ahora no me sé decir el título, pero bueno, corren por internet y los tenemos, incluso en el parto nuestro está, o sea, tenemos acceso fácilmente incluso por el Google, ¿no? Buscas parto en casa, seguro, pones esas palabras en el Google y ya te salen. Y son estos estudios más concluyentes que son recientes, ¿no? Algunos de hace, creo que hay uno que es de hace 2 años o así, que han dado la vuelta al mundo y que nos dicen que el parto en casa es seguro, ¿no? Y estos no nos han incluido en el metaanálisis. Es que ya dices, bueno, tiene WhatsApp, ¿no? Los más magentes que tenemos ahí de estudio, pues no. Y que resulta que las personas expertas, que yo no soy experta como podéis comprobar, me cuesta incluso hablar de cosas así, pero las personas expertas saben decir si un estudio está bien hecho o no, tanto si es de un fármaco como si es de, yo qué sé, de cosas de la construcción o si es de tal, y saben decir si está bien hecho o no, y dicen que estos que concluyen que el parto en casa seguro están bien hechos, y no será porque no hay ganas de criticarlo, o sea que... Y luego, bueno, pues que incluso tergiversa y cambia algunos estudios que concluyen que el parto en casa es seguro, ellos le dan la vuelta y dicen sí, pero no sé qué, y ya te dicen, como dice fulanito, la mortalidad es el doble, tal, y resulta que la persona que se ha tomado la molestia de leer lo que dijo fulanito dice, no dice eso, ¿no? O sea, totalmente, vamos, y nada. O sea que podemos estar tranquilos, ¿no? De parir en casa, de asistir partos en casa. A ver. Tampoco hablan de la edad gestacional, ¿no? No, exacto. Luego había también la controversia de que algunos eran prematuros. Y dices, bueno, un momento, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? O sea, y bueno, que no han encontrado motivos, ya incluso algunos estudios que no eran de parto en casa, sino que eran de parto de baja intervención, ¿no? Y que están como buscando motivos de que el parto de baja intervención es más peligroso y tal. Claro, cuando un estudio se inicia con una intención, cuesta mucho de aceptar que no te sale la conclusión que tú querías, ¿no? Aquí tenemos que, a ver, solo ya voy a acabar. Acabo simplemente diciendo que los canadienses denuncian que aquí hay unos intereses políticos en el tema sanitario
hay un gran prejuicio contra el parto en casa. Sabéis que en Estados Unidos, en algunos estados está prohibido la profesión de comadrona incluso, no en todos, no en todos. En Estados Unidos hay grandes pioneras del parto en casa también, ¿no? Pero hay algunos estados que no, y que el poder, el negocio del nacimiento, del parto, ¿no? De la asistencia al parto, pues es como un pastel que se lo quieren comer los ginecólogos. En América funciona todo así, un poco más bestia que todavía que aquí, y que tiene que ver por ahí un poco, tiene que ver las cosas con que intenten desacreditar el parto en casa, con que intenten asustar a la gente, ¿no? Esto es muy típico de los americanos también, asustar a la población. Cuidado, cuidado. Y en cambio yo aquí no he recibido nada, ninguna pareja me ha preguntado sobre estos artículos, y yo sé que se los leen porque entran en la web. Ninguna pareja me ha parecido que estuvieran inquietados por esto, y que la vida sigue igual, los bebés siguen naciendo en casa y en el hospital, donde sea, y a pesar de lo que salga por ahí escrito. Bueno, muchas gracias.